Eh, bueno, hola. Hace como, creo que to- un año y medio yo hice una presentación sobre voluntarios por el agua, entonces eso es como una actualización. Ahora tenemos 3 años de datos y también hicimos una campaña de medición y una capacitación el sábado pasado por el Día Internacional del Agua. Tienen que decirme si cambia de página, porque en mis clases de vez en cuando em, no me ha funcionado. Estoy en Sí, la segunda lámina, ¿sí? cambió, sí. Ah, bueno. Ok. Entonces, el proyecto, para resumirlo, es un proyecto que empezó en abril 2022, entonces hace casi exactamente 3 años. En este momento estábamos midiendo en 3 puntos eh, minimizar. Sí, de la cuenca del Maipo. Entonces aquí pueden ver como esa es la frontera con Argentina. Entonces esos son como eh, la división de las cuencas con como la parte de las montañas más alto de los Andes. Pueden ver varios glaciares aquí. Entonces ese es donde origen el agua que llega al Maipo, y el Mapocho pasa por aquí. Entonces no estamos midiendo en el Mapocho, pero el Mapocho es parte de la cuenca del Maipo. Estamos enfocados en el cajón del Maipo. Y este punto es Baños Morales, aquí en la microcuenca del río Volcán. Pueden verlo aquí. Después en San Gabriel es donde justo donde el Maipo se une con el Yeso. El Yeso, río Yeso es importante por ahí el embalse de Yeso, entonces mucho del agua de Santiago viene de este almacenamiento de agua en los embalses del Yeso. Eh, y después como en San Alfonso, solo en el Maipo, y después en la confluencia del Colorado con el Maipo en el Manzano, y después un punto en Canelo, que es el punto después de la entrada de agua del hidroeléctrico Alto Maipo, que al final falló y parece nunca va a pasar. Pero la idea hace 3 años fue por miedo de los cambios que va a causar la eléctrico Alto Maipo. Entonces, por esto era como estratégica medir en este 2 puntos. Y recién, como hace un año, empezamos a medir en Puente Alto, también en el Maipo. Entonces, la idea es que se mide en 5 puntos del Maipo, pero también medimos en el volcán, en el Yeso y el Coronado. Sí, medimos siempre el primer domingo del mes a las 10 de la mañana, al mismo tiempo en todos los puntos. Así en los días de medición no nos vemos todo, como solo conocemos a nuestro grupo. Y aquí ese es el logo de Voluntarios por el Agua. El Comité Ambiental Comunal de Cajón del Maipo es siempre muy involucrado en las postulaciones que hacemos y en comunicar lo que estamos haciendo. Y también Yalitech siempre ha sido un aporte en comprar los instrumentos, en reparar los instrumentos, y la UDD está bastante involucrado. Yo y Felipe Olivares también está en Voluntarios por el Agua. Entonces voy a empezar con la parte más humana del proyecto. Pueden seguirnos en Instagram, Voluntarios por el Agua, un proyecto del Instagram hace algunos meses fue de hacer perfiles de todos nuestros voluntarios para ver por qué estamos trabajando en esto, qué son nuestras motivaciones para estar en este proyecto. Entonces pueden ver aquí algunas personas. Para mí, Voluntarios por el Agua simboliza la colaboración comunitaria, el compromiso con la conservación del agua, nuestro tesoro más preciado. Mabel, que es un veterinario del Cajón, Eugenio, un vecino mío de Baños Morales con su hija. Voluntarios por el Agua es muy interesante, importante experiencia, más allá de los datos técnicos que se recogen y que nos dan un diagnóstico de la salud de nuestras aguas, nos permite hacer un trabajo colaborativo con vecinos, amigos, colegas y con la familia.
el agua nos une. Ellos estaban en cada medición por 3 años, porque viven allá en Baños Morales, cuando se aisló, cuando no se podía subir por la nieve, ellos siempre estaban. Entonces, este es un compromiso y ellos están en varias agrupaciones medioambientales, entonces Voluntarios por el Agua puede unir los activistas, los científicos, las personas preocupadas por el medio ambiente en el cajón. Y Gaby, que también hace mucho lideraje en Voluntarios por el Agua, es periodista. Ella dice, Voluntarios por el Agua para mí es el ritual de una orquesta que toca al mismo tiempo y con los mismos instrumentos los cambios sutiles y dramáticos del río. Es preguntarle al agua cada mes cómo está. Entonces, esto de volver al río, de juntar nosotros como personas y también de observar lo que estamos viendo, si hay menos agua, si el agua cambia de color y después medirlo de manera científicamente. La dinámica de medir, aquí a la derecha pueden ver un día donde nos juntamos con mucho más personas, había estudiantes de la Universidad de Chile, había Juan Pablo que trabajó un poco aquí desarrollando un tubo de turbidez, Kate que es de Universidad de California y así como varios colaboradores. Yo creo que este día sí, también había los de Universidad Davis este día, yo creo. Entonces, algunas veces hay muchas personas allá y otros días, especialmente en Baños Morales y en San Alfonso también, muchas veces hay solo 2 personas midiendo. Ese es en Baños Morales, este día con la nieve. Entonces, puede ser muy social o puede ser bastante solitario, depende de cada mes. Entonces, hay 5 kits que se quedan localmente. Entonces, la idea es que son como a mano, son fáciles a buscar localmente. Si, por ejemplo, alguien dice, mira, yo creo que hay un aumento en el caudal de esto, puede ser alguien puede ir a medir. Por si acaso alguien quiere usarlo, que no se quedan en Santiago y alguien olvidó traerlo. Son allá en el cajón. Y los voluntarios, muchas veces hay coordinadores especial para cada punto que saben un poco más. Son responsables para calibrar el instrumento y anotar los datos en un librito y mandar los datos, así que los subimos al sitio web. Entonces hay bastante responsabilidad de saber cómo medir. Esos son los instrumentos. Entonces tenemos un multiparámetro que se puede ver aquí, de Yalitech, que mide 6 parámetros. Nos dimos cuenta en la capacitación sábado que en realidad no están midiendo potencial oxidorreducción porque tienen que cambiar el sensor antes de hacer esta medición. Y ahora Yalitech nos mandó gratis 5 sensores de ORP, entonces vamos a poder medir esto desde poco. Y mide temperatura, pH, conductividad directamente y hace mediciones de sólido disuelto a salinidad por un algoritmo. Entonces no es una medición directa. Entonces en algunas cosas más científicas no estamos usando este dato porque no es una medición directa. Después medimos la dureza, que en general es muy alto en la cuenca del Maipo. Entonces la dureza total de calcio y magnesio. Empezamos midiendo bacteria porque Yalitech nos dio un año de test de bacteria, pero el costo es demasiado elevado porque no tenemos un fondo, entonces dejamos de medir bacteria por como un año y medio más o menos, pero ojalá vamos a empezar a medir con este test cards que compramos en Estados Unidos con un incubador de huevo. Esto necesita 48 horas para tener resultados. Si hay bacteria, ese hay E. coli, Escherichia coli. Entonces, allá podemos ver en qué lugares hay contaminación por bacteria. Después, tenemos tiras de papel. Hace un año compramos de una marca que no es una marca, yo creo, de Amazon, cualquier cosa que decía el estándar de FPA, de Food Agency de Estados Unidos, pero yo creo que fue inventado. Entonces, fue un ejercicio interesante usar tiras, pero no creo que eran certificados y los valores de dureza, por ejemplo, eran tan distintos que los valores que medimos aquí. Entonces, era más para ver si hay un cambio grande. Ahora tenemos tiras que son de mejor calidad, de dureza pH, cloro libre, total,
nitrito y nitrato. Y todos los instrumentos que eran en esta caja. Y también tomamos una foto repetitiva. Aquí pueden ver las fotos mensuales desde este punto donde se ve a la izquierda el río Maipo y a la derecha el río Colorado. Puede ver cómo cambia, como aquí en invierno muy transparente, se puede ver la cantidad de, como la altura del agua, por si las rocas se ven o no. Entonces, esto como yo creo que es algo muy valioso, muy interesante. Y los voluntarios también se dan cuenta de esto, son cosas para observar. O sea, hay un cambio muy grande y tenemos una foto para mostrarlo, muy interesante. Estas dos fotos como muestran el contraste enorme. Mira que poca cantidad de agua hay en agosto en comparación al momento del cielo de diciembre. El registro de datos, hay un librito para cada grupo, entonces normalmente hay 2 ríos para medir, se escriben los números. En esto alguien ha hecho una aplicación digital para subirlo, pero como no podemos confiar que cada persona, bueno, uno que se va a tener internet, ese se va a funcionar sin internet, ese se lo mandan por allá y hacen un error, no hay vuelta atrás para ver lo que ellos pensaban entrar en los datos. Al menos con algo escrito, guardamos las fotos de los libritos, se tenemos que volver para ver que había un número raro. Y bueno, en general yo subo los datos cada mes. Felipe también me ayuda de vez en cuando. Subimos los datos a un survey 123 que Consuelo Martínez, que estaba en el grupo el año pasado, creó, y aquí se puede ver algunos de los datos del base de datos, se puede ver rápidamente si los valores que acabas de subir son similar, cómo van variando. Y se puede entrar a descargar los datos o ver los datos, ver solo un parámetro en el gráfico a través de este ArcGIS. Hacemos mucho divulgación. Entonces, esto fue en el segundo encuentro científico de la cuenca del Maipo en San Antonio, con un stand. Esto fue en la primer encuentro científico de la cuenca del Maipo en San José de Maipo, muchas personas desde más allá. Esto fue un Home River BioBlitz, donde también era como una identificación de especies de plantas, pero con muchas personas de voluntarios por el agua, entonces nos metimos en otro tipo de proyectos, también con el Despertar del Río, que fue un proyecto unido con voluntarios por el agua de Patagonia, que era como en 2023, 24. También por un proyecto Senderos de Chile hicimos un evento con niños para mostrarle cómo medir los parámetros del agua y muchas ferias ambientales. Ese es en San José, el invierno pasado. Entonces, tenemos un stand, tenemos un mapa 3D que mostramos donde estamos midiendo, varios mapas de la cuenca, y de vez en cuando hacemos mediciones allá en el stand. Entonces, para ver algunos datos ahora, eso es del informe del primer año, que fue de abril 2023. Entonces, como había algunos estudiantes de práctica que nos ayudó a crear este mapa muy, muy lindo como de reloj, donde mostramos qué son los valores de varios parámetros con este reloj de enero a diciembre, como hay esta temporalidad, los cambios como valores más altos en el invierno y cómo va cambiando de río arriba hasta río abajo. Estos son los 4 lugares en el Maipo. Entonces se puede ver estas tendencias por la altura y una temporada de invierno más largo, más arriba. Entonces, varias cosas interesantes. Y también se puede ver como el primer año es una línea de base, ver cómo son los eh, parámetros físico-químicos, cómo varían durante el año, con las diferencias de temperatura, con el deshielo, con todas estas características geológico-físico. Entonces aquí temperatura, se puede ver que la mayoría de los ríos de los puntos del Maipo tienen la misma
cambios de temperatura, pero se puede ver que hay más variación en enero entre los ríos. Y aquí temperatura del segundo año no tenía la misma escala, entonces había características bastante distintas, había un invierno más, el invierno duró mucho tiempo al final de 23, entonces como no había como verano que empezó como ya en noviembre. Entonces, sabemos que cada año es un poco distinto dependiendo de la temperatura. Y la temperatura derrite la nieve a diferentes velocidades. Y también la cantidad de nieve acumulado en la alta montaña va también a cambiar los parámetros de los ríos. Para el análisis de los 3 años, ese es hasta el 6 de marzo 2025, yo actualicé los gráficos, porque con 3 años, como se puede de verdad ver mucho más. Entonces aquí, por ejemplo, temperatura, los perfiles de los diferentes años, volvemos a un perfil similar a lo del primer año hidrológico, y aquí la dureza. Entonces hay algo de tendencias de cambios en la dureza que se puede ver, y hay algunos ríos, como aquí se puede ver San Alfonso, tenía una dureza más alto. Aquí es comparando los 4 diferentes ríos, entonces un punto en el Maipo, el punto del Colorado, el punto del Yeso, el punto del volcán. Y aquí se puede ver la dureza, básicamente el Maipo y el volcán tienen dureza más alto aquí, se puede ver. Entonces el Yeso y el Colorado, que vienen de otra geología, otro valle, tenían la dureza más baja. Pero aquí, como ese es un poco misterioso, la dureza del Maipo en este año, como, sí, bajó significativamente a esto. Entonces, como hay cosas para investigar, interesante. Y aquí el pH, que el pH siempre ha sido difícil porque no varía mucho, entonces no se ve tendencias muy claro. Y aquí es con la norma secundaria de pH, que no tendría que ser más de 8.7. Entonces casi siempre estamos bien abajo de esto. Aparte, recientemente estamos subiendo a valores como más cerca de 9, que es arriba de la norma secundaria. Y conductividad, bueno, es una historia larga, pero aprendemos algo de la capacitación que algunas mediciones, normalmente en otoño, han pasado como 3 o 4 veces donde las mediciones en el manzano subió a valores como 5.000 o 8.000 micro Siemens por centímetro, que es como un valor que no tendría que estar. Y al final entendemos algo sobre nuestra calibración del sensor, de no calibrarlo con la solución de calibración muy alto, porque puede tener un sesgo cuando el computador está como cansado o lo usa mucho, o solamente es un instrumento de más bajo costo que puede revertir y ir a un valor mucho más alto. Entonces vamos a tener que borrar este datos porque sabemos que es un problema, pero es pocos datos, pero a borrar esto, los datos como van a tener más sentido. De vuelta, volviendo a la norma secundaria del Maipo y la norma de conductividad de 1900, se puede ver que con los datos del DGA ha sido aumentando. Entonces aquí entre 2015 y 2004, la conductividad de las mediciones del DGA en el mismo punto ha superado la norma. Entonces, pensamos, ese es un proyecto ciencia ciudadana, tenemos que compararlo con un método de referencia. El método de referencia en Chile es las mediciones de la Dirección General de Agua. Y por suerte elegimos nuestros puntos cerca de un punto del DGA. Entonces tenemos los puntos del DGA con triángulos, puntos círculos de voluntarios por el agua. Cada punto tiene una estación hermana con el DGA. Pero el problema es que el DGA normalmente mide 2 veces al año. Nosotros medimos 12 veces al año y siempre a las 10 de la mañana.
ellos miden normalmente 2 veces, había algunas estaciones donde encontramos 4 veces al año, eh, pero no es muy consistente a qué hora y qué día lo miden. Entonces se toma todos los datos, se puede ir comparando los del DGA en azul con los de Voluntarios por el Agua en rojo y ver que en general están dentro del rango, que en realidad los datos de Voluntarios por el Agua no varía tanto más que los del DGA. Aquí se puede ver como más rango en invierno de Voluntarios por el Agua, pero el resto, en realidad, el rango es más chico. Pero ellos tienen datos desde, bueno, en algunas casas, desde los años 60. Entonces nosotros como nos unimos solo hace 3 años. Y Felipe pidió los datos de 2024 por ley de transparencia. No sé cuándo van a llegar, pero están 1 año y medio atrasados con sus datos. Entonces, ¿cómo se puede decir? ¿Qué sirven los datos del DGA si llegan al público 1 año y medio o 2 años después de la fecha? Entonces, como muestra la importancia de Voluntarios por el Agua que mide cada mes. Entonces, y los horarios de las mediciones del DGA, yo hice una comparación a qué hora miden. Entonces, puede ser, algunas veces llegan antes de las 9, pero la mayoría lleguen a este punto, que es en el volcán, entonces mucho más arriba, a las 6 de la tarde. Después decidieron, yo creo, tuvieron una reunión, decidieron de intentar de llegar ya antes de mediodía. Pero el tiempo de medición es crítico en agua, especialmente con este efectos con la temperatura. Todas las personas que van a la montaña saben que el nivel del agua de los ríos sube mucho en la tarde y esto, como más caudal, tiene consecuencias en los parámetros químicos. Entonces, como mejoraron, pero no son muy consistentes. Esos son algunos datos de precisión de las mediciones. eh, y aquí algunas calibraciones de todos los instrumentos juntos hemos hecho que midieron bien lo mismo parámetro después de calibrarlo con las soluciones. Y aquí lo que hacemos es normalmente 3 mediciones en cada punto. Intentamos de tomar medición de este punto, otro punto, 1 metro de allá y un tercer punto. Y se ve que la variación no es tan grande. Entonces tenemos datos de todas las mediciones, de la variación, y después tomamos un promedio para tener un valor por lugar. Empezamos a medir directamente en el río y en el balde, pero al final recientemente decidimos de solo medir en el balde porque estaban echando a perder los instrumentos por mojarlo. O sea, hay mucho caudal, el agua sube mucho, se puede mojar mucho el instrumento y también es un riesgo para las personas. Entonces es todo más tranquilo de sacar el agua, medir en el balde, pero intentar de medir rápido que no se calienta el agua y que no se sedimenta el agua también. Entonces quería hablar de lo que hicimos el viernes y sábado pasado. Valentina escribió una nota sobre lo que hicimos con la empresa Yalitech. Entonces había capacitación como en un lugar más tranquilo, presentaciones de las personas y después fuimos a medir, a ver cómo funcionan los instrumentos, tener como ideas de cómo mejorar nuestras mediciones. Y también hicimos un medición de 24 horas, entonces desde el viernes pasado en la tarde hasta sábado en la tarde, medimos cada 3 horas. Fue divertido, acampamos cerca del río con la alarma que sonaba cada 3 horas para bajar al río, siempre a 2 o más de noche a medir parámetros. Y Pablo construyó una cámara repetitiva que ojalá vamos a ir mejorando con cámara Raspberry Pi, y lo posicioné en un lugar para ver ese es desde mi celular, la foto repetitiva, pero había cosas a mejorar, como no se adaptó a la luz. Entonces, por ejemplo, estaba ok justo antes de almacenar que el sol, la puesta del sol, el levantamiento del sol, pero
un poco antes de esto era muy saturado. Cuando había sol se veía bien, pero de vez en cuando había fauna no nativa que se metía delante de la cámara. La idea era de sacar fotos cada 15 minutos. Al final, con la programación se quedó con cada 30 minutos, pero como muy, muy buen ejercicio. Obviamente de noche no había mucho, pero algo a repetir. Se quiere hablar con Pablo, y Alejandro también tiene algunos ejemplos de esto. Y los resultados de la semana pasada, muy interesante. Entonces, por ejemplo, la dureza, aquí se puede ver mediciones en el Colorado y en el Maipo. Entonces, el Maipo era siempre más alto, pero el Colorado tenía un ciclo diario como fuerte, que andaba cambiando entre 300 y 400 la dureza. Como en la mañana estaba a su valor más bajo. Y aquí se ve conductividad también. Colorado tiene este ciclo diurnal más marcado, pero bastante más bajo, y el Maipo como quedaba, como no cambiaba tanto. La turbidez, eso es como el principal que yo estaba interesado, cómo cambia la turbidez durante un día. Entonces aquí se puede ver cómo aumenta, como a mediodía es como más alto y después va bajando. Este es como el ciclo, pero con la turbidez en el Colorado más alto. Sí, ese color rojo que tiene el Colorado es interesante. Y la temperatura, entonces el mínimo de temperatura estaba más o menos al máximo de turbidez. Entonces como hay este como desfase también. El máximo de temperatura queda como 3 horas después del máximo de turbidez. Solo algo para acordar, como hay en el diario oficial se publicó una llamada a un consulta público sobre la norma, la saturación, como la zona saturada del Maipo, y que se puede mandar comentarios hasta el 19 de mayo. Entonces, acordándome que tendremos que mandar algunos antecedentes de Voluntarios por el Agua para ser escuchado. Puede ser es una buena oportunidad para que nos escuchan y nos valoren lo que estamos haciendo, que se pueden usar nuestros datos. Y es más sobre conductividad, oxígeno disuelto, que no medimos en todos los puntos, cloruro, sulfuro, nitrato, que no medimos con algo eh, muy alto nivel. Y eso es interesante, la demanda biológica de oxígeno que no medimos. Entonces, todo esto nos dice, sería bueno si podemos medir factores. Entonces, algunos hitos yo veo que llegamos a nuestro cumpleaños de 3 años, ¿cómo podemos hacer en el futuro? Sería bueno actualizar el informe ahora con los 3 años. Voy a meterme en esto. Tendremos que reunir con la DGA para entregar los datos y ver cómo podemos hacer más unión con ellos, que ellos se interesan más en nosotros. Estamos en un proyecto línea de base pública donde vamos a tener un punto de medición en el Maipo. Entonces y es una oportunidad para hablar directamente con el Ministerio de Medio Ambiente. Y allá hay una posibilidad de mostrar cómo la ciencia ciudadana puede ser de utilidad. Ojalá terminar de escribir un paper que también estamos mostrando la cobertura, datos satélite de cobertura de nieve y cómo esto influye el caudal, la temperatura, los datos, comparando el DGA con Voluntarios por el Agua. Y el Núcleo Milenio CITEC de Ciencia Ciudadana, vamos a tener un estudiante de tesis como de antropología estudiando esto como caso de estudio, los fortalezas, las debilidades, las motivaciones y cómo funciona. Y sería bueno incorporar nuevas mediciones, pero siempre los fondos y tener 5 de cada test es el problema. Tenemos que tener varios de este test y capacitar a la gente. Sería bueno, tenemos un test de alcalinidad y Felipe está intentando de replicarlo para que cada grupo lo tiene. Los de bacteria, sería bueno medir oxígeno disuelto.
identificar macroinvertebrados y puede ser tener más sitios de medición. Entonces, esos son todo ideas. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Zoe, por la presentación. Muy completa. No sé, vamos a dar espacio para una pregunta, dado el tiempo. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que le quieran hacer. ¿No? Está todo muy claro, parece eso. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y ahora vamos a pasar con... Ah, ahí preguntaron, ¿existe algo igual en otros ríos? Algo igual, no, como voluntarios por el agua, pero hay otro proyecto Ciencia Ciudadana en todo el mundo y usan diferentes técnicas, algunos más establecidos con una certificación, pero no con instrumentos de tanta buena calidad que nosotros. Entonces sí, existen algunos otros. En el Biobío, Manzana Verde es bueno, en Futaleufú hay Futaleufú Riverkeeper, pero somos lo único en el Maipo. Bueno, y mandan muchas felicitaciones, Bruno, Felipe. Es un muy buen Gracias. proyecto. Gracias, Zoe, por todos estos años. Ha sido gran aprendizaje con el Felipe también. Bueno, si no hay más dudas ni comentarios, vamos a pasar ahora con Rodrigo. Rodrigo, ya puedes compartir. Hola, hola. Ya. A ver. Compartir. eh, Ya. ¿Se ve? Sí, ¿Aló, aló? lo vemos. Ya, perfecto. Bueno, un gusto a todos. Voy a estar hoy día, soy Rodrigo Ortega, le voy a estar presentando el proyecto de OL, específicamente los avances. Eh, Deme un segundo, disculpen. Disculpen, que quedó la puerta abierta y se acoplaba el sonido. Ya, ahora sí, el proyecto de OL. Entonces, hemos estado trabajando en desarrollar dispositivos colectores de material particulado y microbiano a lo largo de varios años. Ya yo diría que esto partió como hace 2 o 3 años prácticamente. A ver, ahora sí, ya. Entonces, un poco de introducción de qué trata el proyecto, cuáles son esta historia que ha tenido, y ya después ahondar un poco más en lo que son los avances más actuales y en qué se encuentra actualmente el proyecto, y ya finalmente qué es lo que podría seguir. Entonces, ¿por qué colectar o analizar el material particulado y microbiano? Por una parte tenemos el material particulado, que podría ser este polvo, este polvillo en suspensión que normalmente se puede detectar o ver. Y bueno, aquí tenemos dos componentes fundamentales. Por un lado tenemos el tamaño de este material, o sea, sabemos que el material PM10 o PM2.5 es perjudicial para la salud. Por ejemplo, el PM2.5 atraviesa la piel humana y puede quedar dentro del cuerpo y todo lo que esto conlleva. Y por otra parte tenemos la composición de este material, o sea, este material puede ser plástico, puede ser un porcentaje de metales y así, etcétera, dependiendo del contexto. Entonces, teniendo estas dos componentes y analizándolas, podemos hacer un estudio ambiental o de otra investigativo referente a cuál es el impacto que está teniendo este polvo en suspensión. Y por otra parte tenemos la colección del material microbiano, o sea, todo este material biológico que hay en el aire y que normalmente se puede vincular allá a temas más como ambientales o biológicos en torno a la salud, sanitario, virológico, y etcétera. Entonces, esto también se analiza ya, bueno, esta tecnología puede ser más del área de la salud, pero totalmente es una temática que se puede dar en terreno en procesos de investigación. Entonces, ya un poco ya, ¿qué es lo que utilizamos para lograr colectar o analizar este material? Por una parte tenemos los dispositivos como tal, y aquí de hecho yo estoy hablando de dos dispositivos en paralelo porque un poco las tecnologías son bastante similares, y ahí vamos a ir desglosándolo a lo largo de esta presentación. Pero por ejemplo aquí tenemos un dispositivo de referencia que sería el Minivoltas, que es un colector de material particulado de bajo volumen. ¿Por qué de bajo volumen? Porque básicamente los dispositivos más pequeños no tienen la capacidad o aumentan su autonomía, capturando menor volumen de material particulado versus un dispositivo gigante, que puede ser incluso el porte de una mesa, para
para capturar más volúmenes o mayores volúmenes. En este caso puede ser activo, que sería este dispositivo que de forma activa está aspirando el aire en el medio ambiente, activa y controlada, o un capturador pasivo que solo se les va sedimentando el aire en este embudo, en este dispositivo para un posterior análisis, normalmente polvo. Entonces tenemos el dispositivo como tal, la parte que colecta y los filtros donde va quedando depositado todo este material. Y por otra parte tenemos que es el dispositivo Coriolis, que es un poco la misma tecnología. Por ejemplo, si ponemos estos dos dispositivos como al lado, ambos tienen un poco la misma función, que es la aspiración controlada de material, pero este ya lo que hace es analizar material microbiano, como capturándolo en una matriz de agua, gracias al efecto Coriolis, donde esta se genera un vórtice en la matriz. ¿Y por qué? Porque eso logra aumentar el flujo al que se captura, logrando capturar mayor material microbiano. Y junto a estos dos dispositivos pueden acompañarlo diversos periféricos que son la sensorización, ya sea para saber parámetros ambientales, meteorológicos o el mismo análisis de PM2.5, pero aquí nuestro único dispositivo de referencia son los colectores, ya que si bien podemos saber que hay una cantidad de partículas mediante sensores, nunca va a ser como algo de referencia para algún tipo de estudio, solamente como un índice o una ayuda. Entonces ahí todo esto partió con el primer colector de material microbiano. Ahí van a ir distinguiendo qué fotos tomé yo y qué fotos tomó Francisco. Así que tenemos por un lado el Eolo, que, bueno, estos dos, de hecho, aquí no se ve totalmente, disculpen, pero estos dos dispositivos, la que parece una aspiradora Makita y los dos son el primer Eolo que se mandó a una campaña antártica, en cuales tomamos este dispositivo anteriormente mencionado, que era el Coriolis, e intentamos hacer énfasis en la funcionalidad, en la modularidad, accesibilidad sobre todo económica, y un monitoreo inteligente. O sea, sí, intentamos seguir teniendo un dispositivo que en algún momento logre ser un dispositivo de referencia o algo bastante útil en la parte investigativa. Entonces aquí empiezan ya los primeros avances del primer eolo en matriz de agua. Aquí podemos tener un desglose de sus piezas fundamentales. O sea, por un lado primero la matriz de captura, el motor, que finalmente es la aspiradora, por así decirlo, y ya un poco toda la electrónica y el banco de baterías con autonomía energética. Funciona conectado a red eléctrica y tiene un banco de baterías para funcionar desconectado. Y aquí, por ejemplo, podemos ver diferentes avances. O sea, ya no es este mismo dispositivo que estamos viendo en la imagen, sino que ahora tiene pantalla de visualización, se podía saber el flujo, y así con un poco más de interfaz. El banco de baterías ya era removible en este dispositivo, entonces para ir haciendo este intercambio, y así se llevó a esta primera expedición a la Antártica chilena. Bueno, la primera versión, como ven, ahí está la aspiradora mochila, y el Eolo ya más versión de laboratorio, por así decirlo. Y bueno, aquí en esta campaña que realizó María Estrella en su expedición a la Antártica para analizar material microbiano allá. Posteriormente se llevó una expedición en el Geyser Tatio en Chile, en el norte, en donde estuvieron varios dispositivos de estos. Creo que hicimos 3 dispositivos colectando al mismo tiempo. La investigadora Beatriz estuvo participando, o sea, estuvo realizando esta campaña de investigación, y finalmente los dispositivos volvieron, funcionaron bien, tenían varias acotaciones ahí que hacer, pero en general fue un buen estudio. Normalmente no voy a entregar muchos datos, toda esta parte o toda esta parte investigativa que se realizó, porque finalmente igual es bien extenso y muchas veces no se tiene tanto acceso a esta información, que sería lo ideal. Y finalmente la campaña de Costa Rica, donde ya podemos ver los primeros indicios de un neolo colector de material particulado, pero que básicamente era cambiar el cabezal de arriba por un colector de polvo. Aquí todavía de hecho no existía la colección de material particulado, sino de polvo en un filtro de teflón, cambiándole el cabezal de arriba. Y aquí podemos verlo en la campaña de Costa Rica, donde lo dejaron instalado con el banco de batería, y aquí al lado del dispositivo de referencia minivoltas. Y así damos comienzo al proyecto actual en que se enmarca el dispositivo Eolo, que es un PAD regular 2024-2025, pero está enfocado en la recolección de polvo y material particulado. ¿Por qué? Porque en verdad la matriz de agua y todo este tema del material microbiano fue el énfasis en todos estos proyectos, o sea, en todas estas expediciones que vieron anteriormente, y ahora había que hacerle un poco esta mejora de cómo debemos capturar de mejor manera el material, el polvo. O sea, finalmente, si bien las tecnologías parecían similares, de verdad eran las mismas, de verdad se lograba la misma eficiencia de captura, etcétera, literalmente cambiando la pieza.
Y aquí, bueno, tuvimos el vínculo con una empresa colaboradora que es AIT, también estamos trabajando con CETEC. El apoyo del, bueno, todo este proyecto se enmarca en el Centro de Investigación CEMAD, junto a todos los colaboradores que normalmente están viendo acá. El equipo de trabajo, sobre todo SOE también, y el equipo de trabajo personal y especializado. Entonces, ya hablando un poco de la tecnología y en qué va cada uno, por un lado tenemos, como dijimos, un dispositivo que tiene aspiración controlada y monitoreo, y por otro lado, la pieza de captura. Si hablamos del Coriolis, como mencionaba antes, eh, entra el aire por un lado, realiza este vórtice en el agua donde queda capturado el material y finalmente sale por la salida de aire. Esto es un flujo controlado y normalmente estas expediciones, a diferencia de las de polvo y material particulado, buscan ser de poco tiempo pero de mayor captura. Entonces igual hay que ver si en verdad tenemos la misma compatibilidad de tecnologías, porque por ejemplo aquí un muestreo, bueno, este dispositivo de hecho tiene 1 hora de autonomía, mientras que este aspira a tener 25 horas. Ahí como que pueden ver al tiro una claridad en los tiempos de muestreo, pero si bien este mismo ensayo se puede hacer y normalmente se hace de 4 a 8 horas o un poco más, pues incluso, ahí dependiendo del investigador y sus motivos. Por otra parte, el de material particulado activo, que siempre busca tener campañas más extensas, o sea, estamos hablando de mayores a 24 horas, por ejemplo, en el mejor de los casos, 24 horas, 48 horas, o incluso de forma permanente, o sea, hacer un estudio en el tiempo. ¿Y por qué? Porque este es un capturador de bajo volumen, por ende, si capturamos solo un poquito, en verdad no vamos a tener una muestra tan representativa. Si vamos desglosando un poco la tecnología, como mencionamos antes, esta era la parte de la aspiración, y aquí ya tenemos en primer lugar el cabezal TSP, que es lo que impide que entre material de mayor volumen y también elimina un poco de humedad. Pero si de verdad queremos eliminar la humedad, seguiría la siguiente pieza, que sería un tubo calefactor. Bueno, esto ya, como mencionan, gracias a la calefacción se va eliminando la humedad. Después el ciclón de impacto, que de hecho sería la pieza más importante de esta parte, ya que el ciclón de impacto es lo que nos define si estamos capturando material PM2.5, material 10, 1 o polvo, si no está, por ejemplo. Y finalmente ya el filtro, que puede ir dentro de esta pieza o puede ir dentro del dispositivo, pero normalmente yo lo pongo en este conjunto porque el filtro casi siempre tiene que ir como derechito con el sistema de succión, o esta parte de arriba de captura, de impacto. Ya que si empezamos a agregar codos, diferentes vórtices, puede que la eficiencia de la captura se empiece a pegar en las paredes, por ejemplo, el polvo, o hayan otros problemas, entonces casi siempre se habla de una pura línea que termina en el filtro. Y ya después, en verdad, solo terminamos teniendo un dispositivo de captura controlada, posterior al filtro. Siguiendo a hablar un poco ya ahondando un poco más en lo que es PM en el capturador de polvo, material particulado. En el centro actualmente estamos trabajando con 3 piezas, 2 comerciales y una que hemos diseñado nosotros. Bueno, en verdad, soportes que hemos diseñado nosotros. Por un lado tenemos piezas de impacto PM2.5 y PM10 del Mini Voltas, que es nuestro equipo de referencia que tenemos acá en el laboratorio, que serían estas que están acá puestas en estas piezas de plástico que nosotros hicimos, o encajes de plástico para poder adaptarlo a nuestro eolo. PM2.5 y PM10, que siempre se distinguen muy claramente por el tamaño de los agujeros. El agujero más grande es PM10 y el más pequeño PM2.5, y un poquito las dimensiones del dispositivo. Aquí podemos ver bueno, el cabezal TSP, aquí no está el tubo de calefacción, posteriormente el impactador, y finalmente lo que vendrían a ser los filtros, en este caso teflón y celulosa. Esto fue solo para la foto, así que el filtro de teflón está ahí un poquito roto. Y bueno, y finalmente uno recoge esta muestra y la guarda en un portafiltro y la lleva a analizar. Aquí arriba podemos ver los portafiltros de teflón que compramos en CETEC certificados. Si bien son certificados, también actualmente con SOE estamos viendo que el gobierno tiene un proceso como de validación o como para asegurar la captura o el procedimiento donde ellos masan los filtros. O sea, uno le entrega los filtros, ellos los masan, después los devuelven, uno realiza esta captura y devuelve los filtros para obtener este volumen final de captura que se realizó en el filtro. No sé si ellos mismos también hacen en el análisis del material que se capturó, pero por lo menos estoy seguro que nos entregan el dato de cuál fue la diferencia de peso antes y después. Y finalmente nuestras piezas para adaptar, queremos adaptar ambas piezas al dispositivo, porque finalmente si nos ponemos a hacer estos sistemas de impacto, vamos a estar
un buen tiempo, porque pueden ser, bueno, van variando dependiendo de la marca o del fabricante para un mismo fin. Y también queremos aprovechar, ya que estamos en esto, hacer un análisis de cómo se comportan ambos. O sea, podemos ver que incluso son diferentes, y lo más seguro es que creo que el del mini voltas funciona a 5 litros por minuto, por ejemplo, en captura, y este funciona a 2, sobre todo por las dimensiones de los agujeros. Estos son pequeñitos. Entonces, lo más seguro es que eso tenga totalmente correlación al flujo de eficiencia en la captura. Y aquí ya Rodrigo Solís nos hizo un buen análisis, de hecho nos hizo una simulación con los parámetros más importantes de captura, en este caso del impactador PM10 del mini voltas, que la verdad estamos viendo si lo podemos replicar y qué involucra eso a nivel legal incluso, pero es una pieza bastante simple. Entonces podíamos hacerle un modelo, podíamos ver más o menos cómo se comportaba, y en el mejor del caso incluso replicarla en algo como resina u otro material, mandarla a manufactura. Aquí la información importante: tamaño de partícula, el caudal, el número de partículas en la entrada y la salida, y la eficiencia que hubo en la retención. Entonces, aquí básicamente podemos ver y caracterizar perfectamente cómo se comportan estos impactadores a diferentes flujos con diferentes partículas. Después vendrían a ser un poco los periféricos, como mencionábamos, que son un poco genéricos para estas dos tecnologías, y que aquí voy a estar dando específicamente los que queremos incluir o están incluidos en el dispositivo. En este caso, un módulo sensor de flujo en tubería hot wave, que se utiliza para este fin de medir flujo en tubería, que es hilo caliente. O sea, tenemos un hilo interno que al enfriarse, o sea, pasa el aire, y este se va enfriando, y al enfriarse nos entrega velocidad del viento. Como sabemos el diámetro de la tubería, podemos calcular el flujo. Sensor de temperatura, humedad y presión ambiental. Bueno, temperatura y humedad siempre es bueno saberlo, pero la presión ambiental, dependiendo de dónde estemos y dependiendo de este valor, puede variar el flujo. O sea, a mayor presión va disminuyendo el flujo y así. Y, por ejemplo, ya en Santiago y en Concepción el flujo es diferente a ese nivel. Y sensor de PM10 2.5, Plant Tower, que es el que más utilizamos en el centro. En este caso, este sensor, como dijimos, solo en nuestro dispositivo como para tener noción de la cantidad de partículas, pero finalmente el estudio real lo estaría haciendo el colector. Y meteorológicos, como para saber ya más componentes ambientales. Y ya propiedades del mismo dispositivo, que es un banco de baterías extraíbles de 103 watts, tiene conexión eléctrica, pantalla de visualización para los diferentes parámetros, y actualmente un data logger con SD extraíble. Entonces tenemos, ya teniendo este primer dispositivo creado, un poco validado, por así decirlo, en laboratorio, ya lo echamos a andar en una primera campaña con un equipo de referencia que era el mini voltas, y aquí podemos ver el mini voltas con su cabezal y los dos eolos. En este caso, un eolo tenía el mismo cabezal que el mismo impactador que el mini voltas, que el de PM2.5, y el otro tenía uno de PM10. Y bueno, aquí podemos ver lo que nos entrega el data logger del dispositivo, que está midiendo, resguardando cada un minuto. La calibración de estas mediciones se hizo con el dispositivo de referencia Alicat, que se utiliza para calibrar flujo en tuberías. También tenemos rotámetro y de viento, pero aquí esencialmente nos interesa este dispositivo de referencia, que es el anemómetro con hot wave, porque ya tenemos un sensor con hot wave, entonces teniendo ambos en paralelo podemos saber si en verdad nuestro sensor está midiendo bien. Este, por ejemplo, lo compramos en Beto, así que viene calibrado y todo de fábrica. Y bueno, el Alicat es una marca internacional para hacer estas mediciones. En ambos casos son dispositivos de referencia. Y de hecho aquí podemos ver las diferencias, porque en este caso nuestro dispositivo no tiene aún este anemómetro incluido. Hicimos una calibración manual y vimos que en verdad, aquí no se alcanza a ver, pero dice que está a 5,13 litros por minuto, pero el Alicat nos dice que está a 4,6, o sea, vemos una pequeña diferencia en el flujo. Y ya, por ejemplo, hicimos una pequeña pauta para ir guardando los datos más relevantes, donde se hizo el muestreo, diferentes parámetros. Y aquí, por ejemplo, un valor súper importante es el tiempo de muestreo, y sobre todo cuando se usó batería. Actualmente tenemos un dispositivo que tiene 22 horas de autonomía, de funcionamiento continuo con baterías, y de forma permanente conectado a red eléctrica. O sea, funcionó perfectamente esas otras dos campañas, funcionando 3 y 2 días. Y ya por diferentes datos de los sensores. De aquí, por ejemplo, tenemos nuestro dispositivo de referencia Alicat, falta tomar el flujo final, y lo otro en verdad es un poco algo que se desglosa del flujo inicial y final. En este caso nosotros siempre estuvimos midiendo 5,13 litros por minuto, y finalmente el dispositivo igual nos entrega el volumen total de muestra por sesión,
que deberíamos, de hecho, rectificarlo con el volumen real del alicate. Y ya después, para seguir un poco con esta prueba de prototipos, hizo una segunda campaña de funcionamiento acá en Concepción para el día en que hubo un incendio acá en la cercanía, que fue el 24 de este mes. Y aquí tuvimos el dispositivo funcionando afuera, o sea, en el patio de la UD. Después acá al lado del laboratorio, conectado a red eléctrica. Aquí fue durante la noche. Por ejemplo, aquí hay mejoras de prototipado. Este cable debería ir por fuera y el dispositivo quedar cerrado. Y aquí está puesto, sujetado cualquier cosa en verdad, como para ver si en verdad resistía o si se sentía bien el agarre. Y estuvo así mostrando durante todo el día. Compatibilidad, un poco hablando de la compatibilidad de ambos sistemas. O sea, al principio como que llegamos y pasamos este OLOG a un dispositivo portátil, porque igual esta es una de las grandes ventajas ahora que tenemos en el pad, que tenemos un dispositivo que es portátil con este formato de caja, un poco réplica del Mini Voltas, un poco harto, pero ya pasando a la tecnología y cambiando el motor. O sea, aquí está este motor de aspiración, que es este motor de aspa, y lo cambiamos por bombas de vacío. Y bueno, como para ser un poco más gráfica, solo cambiando este cabezal de arriba, podemos mostrar material particulado o polvo, en triplicado en este caso, con tubos de ensayo que son los compatibles con el sistema, tubos de ensayo de 50 ml, específicamente los Falco. Se reemplaza el motor de aspa por un motor de bomba de vacío. No encontré una buena foto de motores de bomba de vacío, así que lo abrí para hablar un poco de la tecnología. Este es muy simple, son aspas girando en un sentido, con una cierta inclinación y una gran salida, lo que tiene un gran flujo, pero a baja presión. Mientras que las bombas de vacío tienen este sistema como de chupones, que van como alternando para lograr este sistema de succión a gran presión. Por eso estos dispositivos logran tener una presión estable y grande, pero normalmente son de bajo flujo o baja velocidad. Bajo flujo en verdad, porque el diámetro es más pequeño, por ende la velocidad casi siempre es alta. Por ejemplo, aquí teníamos un dispositivo anteriormente, muestreaba a 40 litros por minuto por tubo, pero esta tecnología en verdad llega hasta 10 litros por minuto. En este caso es lo mismo, por tubo sería. Entonces, seguimos teniendo piezas modulares compatibles, pero en este caso si quisiéramos hablar del de microbiano, y lo viéramos de esta forma, sería un muestreador microbiano de bajo volumen, pero que podría durar una campaña de largo tiempo. Al mismo tiempo también podemos seguir iterando en esta otra tecnología para obtener mayores volúmenes en periodos más cortos. ¿Qué sigue? Mejoras para la versión Eolo Express portátil, que así le puse por ahora a la versión que vieron, porque en verdad es la más pequeña de las que pienso hacer. Durante el PAD esperamos tener 2 versiones más a desarrollar. Estas versiones, bueno, aún no voy a hablar mucho de esto porque prefiero mostrarles en un futuro cómo son. Y bueno, pero sí, estas versiones tendrían telemetría, mayor duración y más tecnología en verdad, en verdad esta Eolo Express buscaba como bajar un poco de cómo funciona un capturador de material particulado, un colector de material particulado, y ya que dominamos la tecnología, en verdad podemos hacer lo que queremos con ella. Una plataforma centralizada de datos también. También mencionar que tenemos dispositivos, los mismos que están viendo, y ojalá pronto más, disponibles para terreno y prueba, actualmente con SOI y con Estrella, pero cualquier investigador o cualquier persona con ahí un poco de motivación nos puede contactar o hablar con el centro, y finalmente estos dispositivos están disponibles para esto. Y pues, futuramente los resultados de la captura. O sea, les mostré como los parámetros que yo puedo medir inmediatamente, pero estos filtros que se realizaron en la primera campaña se mandaron al gobierno con todo este proceso que mencionamos. Entonces van a tener datos bastante buenos, sobre todo para ver si realmente estamos capturando material PM2.5, realmente lo estamos haciendo, por qué no lo estamos haciendo si es que no es así, y así detenando un poco en el dispositivo. Y con eso, en verdad, terminamos un poco estos avances del Eolo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Ahí Zoe también dice que van a mandarlo para análisis con microscopio pronto. No sé si hay alguna pregunta, y si no, ¿no? ¿Alguna duda, comentario, nada? Si no, Camilo, no sé si hay No, hay una pregunta de Bruno ahí en el chat. Ah, El efecto Coriolis no es lo mismo que una centrífuga. ¿Cuál es la ventaja del efecto Coriolis? Supongo que está hablando del sistema de colección para
para la parte Claro, microbiana. generar el vórtice finalmente para aumentar el flujo. Por eso, ¿cuál sería la ventaja de eso versus el uso de una centrífuga? Es lo que... Ah, una centrífuga. Es que básicamente el principio es como el mismo, ¿no? No entiendo bien a qué se refiere con una centrífuga. Disculpa. Ay, no sé, Bruno, si quieres... Eso es el efecto Coriolis. Sí, bueno, no entendemos muy bien ahí, Bruno. Abre el micrófono y puede explicar lo que no puede No puedo hablar. hablar. Ya. Eso. Bueno, no sé si hay alguien más. Aquí, bueno, se ve un montón de trabajo. Ahí, que hay varias personas que están involucradas. Muy interesante lo que se está haciendo con estos sistemas de colecta. Y desde hace tiempo que soñábamos con esta posibilidad modular. Rodrigo, una pregunta. ¿Este sistema modular que están pensando puede ser modular complementario o es modular sustituible? Es decir, yo puedo tomar un colector que esté al mismo tiempo haciendo todo este tipo de muestras o tengo que decidir entre tomar muestras con sistemas microbiológicos o muestras de material particular. Ya. Actualmente esta versión más pequeña hay que elegir uno u otro, más que nada porque en verdad es muy portátil. Pero ya la futura, de hecho una de las dos siguientes versiones busca hacer con un poco de spoiler, un muestreo en triplicado, con 3 matrices diferentes y cada una caracterizada por sí sola, pero todo en un mismo dispositivo, como centralizado. Entonces ahí uno puede poner, no sé, un colector PM2.5, uno PM10 y al lado, si quiere, uno de agua, por ejemplo, uno de microbiano. No sé si eso un poco responde a la Sí, pregunta. sí, es para entender si se junta o no. Eso es. Ahí María Estrella responde al comentario de Bruno. A ver si con eso ya quedó más claro. Me Mm, parece que ahí quedó claro. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy interesante ver dos acercamientos en las áreas ambientales desde una perspectiva de ciencia ciudadana, Zoe. Probablemente la iniciativa en Chile que ha mantenido una frecuencia de larga data y que evidentemente es un ejemplo importante de cómo se puede hacer y cómo pueden tener repercusiones en información que era una laguna de data que no existe en esta zona tan importante. Y por otro lado, todo este desarrollo de colectores que han nacido desde ideas iniciales, varios tipos de prototipos y avances y calibración y estandarización con instrumentación de referencia, mucha creatividad y nada, se ve excelente ya poder contar de estos equipos que además, bueno, no nos mostraste ahí tanto la diferencia de costo con equipo tradicional, pero esto permitiría evidentemente democratizar la toma de muestras aplicadas a entornos diferenciados conforme a lo que tenemos hoy en día, que son instrumentaciones sumamente caras. Por eso solo tenemos un miniball, por ejemplo, para todo el centro. Así sí, de que hecho, muchas gracias por presentar eso. ahí, por ejemplo, hablando de esto mismo, como una pequeña acotación, el Miniball y el Coriolis ambos andan entre 8 a 10 millones de pesos y esperamos que este dispositivo, no sé, tal vez comercialmente pueda estar entre los 500 millones de pesos. Pero hablando muy al disparo ahí en Unas 10 precio. veces, por lo menos. Sí, Eso es. No, y además hay la adaptación y la adecuación a entornos, que evidentemente ahí nos habló, yo recuerdo a María cuando dijo, ellos están, todos los Coriolis que mandamos a Antártica se mueren. Entonces, no solamente es el costo, sino es como toda la data perdida. Y evidentemente el tema de la colecta de muestras, si queremos realmente tener un entendimiento de la influencia de la calidad del aire en la exposición y salud de las personas, aquí realmente se puede tener entendimiento con la caracterización química de lo que hay adentro, no solamente con la concentración. Entonces, Chile lo necesita, pero muchos otros países de la región lo requieren también. Así que muchas felicidades ahí a un trabajo técnico y científico que se ha logrado en todos estos años. Eso, bueno, no sé si no hay nada más. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima sesión. Ya la próxima ya retomamos en presencial los que estamos en Santiago, que por razones externas no se puede hacer. Y Francisco estará también acá para tenernos
también la grabación y la conducción. Gracias a todos, saludos, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Chao.